Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Bien, yo creo que la primera lectura podemos resumirlo en una frase: contar con Dios. Lo que nosotros necesitamos para tener una vida espiritual o una mejor vida llena de más paz y de tranquilidad es contar con Dios. La primera lectura habla precisamente de ese reproche que Dios le hace al pueblo: sus actos, sus conductas, todo lo que ustedes han hecho, lo han hecho a mis espaldas, lo han hecho sin contar conmigo. Aunque yo les he enseñado tantas cosas, ustedes han olvidado y han descuidado todo este tema de la alianza. Entonces, en este punto, la tarea es: nosotros tenemos que aprender a contar más con Dios, a confiar más en Él. Nosotros tenemos que aprender a entender de que Dios nos guía, de que Dios quiere lo mejor para nosotros y que nos puede dar los mejores consejos, nos puede mostrar los mejores caminos. Entonces, no tiene sentido que muchas veces en la vida nosotros como que caminemos lejos de la mano de Dios, y cuando nosotros construimos un mundo sin Dios, nos va mal. Desde pequeños nos enseñaron la frase: si Dios quiere, o con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, con el poder de Dios. O sea, siempre hacerlo todo contando con esa presencia de Dios. Y yo digo algo: no es porque Él se quiera creer el único, el poderoso, el grande, sino porque cuando lo invitamos a Él, lo único que Él nos aporta es tranquilidad, paz, certeza a las cosas que nos pasan en la vida. O sea, como decía el Papa Benedicto XVI, no tengan miedo en abrazar a Cristo. Él no quita nada, Él lo da todo. Entonces, la primera lectura es esa enseñanza de: si ustedes no cuentan conmigo, todo lo que ustedes hagan no tiene sentido, y lo que están haciendo es su propia destrucción. ¿Y por qué es así? Porque muchas veces nosotros somos muy pasajeros para pensar, somos muy materialistas para pensar, no miramos más allá, ¿sí ven? Entonces muchas veces las decisiones que tomamos, los actos que hacemos,
lo hacemos movidos como más por un desorden, por una tentación, por la concupiscencia, o sea, por muchas cosas que no encajan en la vida. En cambio, cuando contamos con Dios, ¿sí? Es precisamente como buscar la seguridad y la mejor decisión. Reemplacemos un poco también esta parte del contar con Dios, es el consultarle a alguien. A veces uno toma las decisiones sin consultarle a nadie y por eso es que muchas veces nos equivocamos. Ahí es donde llegan los grandes errores, porque tomamos decisiones que no las hemos consultado. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sí ven? Hay decisiones que uno dice, wow, ¿por qué se comporta de esa manera? O ¿por qué hizo esto? Porque no le preguntó a nadie, porque no le consultó a nadie, porque todo lo hizo en secreto y en silencio. Y cuando uno hace tantas cosas en secreto y en silencio, lo único que le espera es la ruina. Hay muchas decisiones importantes que uno tiene que asesorarse, ¿sí? Para eso existe la palabra asesórese. Las grandes decisiones en la vida se recomienda tener una asesoría para dar un paso, para no fallar. Es que está en juego tu felicidad, tu futuro, tu bienestar, tu familia, tu porvenir. Hay muchas cosas en juego. Entonces, no arriesgues, cuenta siempre con Dios, asesórate, busca esa persona espiritual, busca esa ayuda, que es muy importante, porque cuando lo haces solo, te dañas. Y aquí viene como el Evangelio, ¿cierto? Cuando tú no cuentas con Dios, esos espíritus inmundos se quedan ahí, pero cuando Dios está en tu vida, los espíritus inmundos salen, hasta los mudos hablan, ¿sí? Y aunque los demás piensen que no, que no es así, la vida te está diciendo lo contrario, ¿sí? La vida te está diciendo lo contrario. Cuando tú te dejas asesorar, cuando tú te dejas, como cuando te dejas acompañar, te va a ir bien. Hay frasecitas así que dicen, por ejemplo, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. O sea, uno tiene que dejarse asesorar en esta vida. La semana pasada insistía mucho en el escuchar, el saber escuchar, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Contar con la presencia de Dios es contar con alguien que sabe, que quiere lo mejor para nosotros y que nos puede asesorar. Y por eso les decía ahora, reemplazar esa figura de Dios es reemplazarla con una persona espiritual que me ayude, que me dé un consejo. Pero no pretendas solucionar tu vida solo. A veces te hundes y te pudres más. Yo creo que tenemos que aprender la lección de tantas personas que han tratado de organizar su vida solos y no han podido. Se hunden un poco más, se ahogan, se desesperan y quizás terminan haciendo lo que no deberían haber hecho, ¿sí? Entonces, ahí es donde está, busque al Señor, ¿listo? Y hay algo en el Evangelio que me gusta, esta frase de Jesús: tenía compasión, se compadecía de ellos. La compasión es un sentimiento bien bonito. Jesús, en vez de juzgarlo, de criticarlo, se compadecía de ellos y se ponía a enseñarles. Va como para el otro lado de la moneda. Si tú puedes orientar, si tú puedes ayudar, compadécete de aquel que está solo, compadécete de aquel que está tomando malas decisiones, compadécete de aquel que, pobrecito, no confía en nadie o le han pagado mal, no sabe a dónde ir, y ayúdalo. Yo creo que este sentimiento de compasión debemos despertarlo todos, que aunque a veces nos cuesta, despertamos más el sentimiento de crítica y de juicio que el de compasión, y no debiera de ser así. Entonces vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude a todos a despertar esa compasión, ese amor por el otro, ese entender que quizás no todos tienen el mismo grado de conocimiento que yo, que no todos pasaron por las mismas enseñanzas que yo, y que hay alguien que está actuando mal, hay alguien que está haciendo cosas que no debe ser, pero en vez de que yo lo critique, lo que necesita es una luz. En vez de yo ponerle más problemas, yo tengo que ser una solución para su vida. Y por eso termina el Evangelio diciendo: rueguen al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos, personas que iluminen. Yo creo que el mundo de hoy necesita más soluciones que problemas. Ya tenemos bastantes problemas. Lo que no tenemos es soluciones. Entonces, sea luz y no oscuridad, sea solución y no problema, sea tranquilidad y no tempestad. Entonces vamos a tener esa compasión con los demás, pero también vamos a buscar esa ayuda cuando sea necesaria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Jesús, María y José.